¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches o la hora en la cual estén viendo este video. Eh, es un gusto saludarles. Eh, Hoy voy a tocar el tema de lo que es la contabilidad administrativa, pero desde un punto de vista, jóvenes, que se pueda, de cierta manera, saber eh, qué es lo que contiene la contabilidad administrativa. Lo principal que de cierta manera nosotros debemos saber, jóvenes, es qué es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa, jóvenes, se utiliza en las empresas para poder reforzar la contabilidad financiera. De cierta manera, la contabilidad financiera es crear o hacer estados financieros, los cuales nosotros les llamamos balance general y estado de pérdidas y ganancias, y también otros estados financieros más, como el flujo de efectivo, como el estado de cambios en el capital contable y otros estados financieros más. ¿Ok? Esta contabilidad que se hace y que se lleva a veces como introducción a la contabilidad, contabilidad 1 o contabilidad financiera, que no sé si ustedes ya la hayan llevado o la llevaron en alguna ocasión, pues es donde hacen ustedes todo un proceso de información contable para poder crear estos estados financieros. ¿Esto qué significa? Que ustedes, por ejemplo, registran las operaciones que hubo, si hubo una venta, si hubo una compra, cómo se dio esa venta, cómo se dio esa compra, y ustedes de cierta manera, jóvenes, van a registrar esas operaciones en esa contabilidad. Ahora bien, cuando ustedes realizan estas operaciones, a veces se requiere de un control más detallado. Ejemplo, jóvenes, si yo voy a comprar productos para poder elaborar un artículo, pues lógicamente debo de saber qué tipo de productos compré, cuánto me costaron, hasta llegar precisamente a formar cuánto fue lo que verdaderamente, ahora sí que valga la redundancia, costó el haber elaborado o creado ese producto. ¿Ok? Y ahí es donde interviene la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es la que complementa a la contabilidad financiera. ¿Por qué la complementa? Porque les vuelvo a comentar, a veces se necesita información más detallada y se requiere de una contabilidad administrativa que es la que desglosa toda esta información. Otro ejemplo más que les puedo decir es, por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes, por ejemplo, tienen ventas, pero estas ventas que fueron de contado o fueron a crédito. Y a crédito, pero ¿por cuántos días? Luego a veces ponemos crédito a 30, 60 y 90 días. ¿Y cuáles son los clientes a 30? ¿Cuáles son los clientes a 60? ¿Y cuáles son los clientes a 90 días? Dame un detalle de ello. Claro que esto no va a aparecer en la contabilidad financiera, en los estados financieros. Nada más es una, como quien dice, contabilidad interna que lleva a la empresa para complementar esta información. Entonces, esa información que verdaderamente tiene que ver con la contabilidad, porque también es contabilidad, tiene que ver con números, pues esta contabilidad se llama contabilidad administrativa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, esta contabilidad administrativa la podemos hacer como nosotros querramos, de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa o de acuerdo a lo que quiera la empresa. El detalle de esta contabilidad administrativa es que no tiene reglas. Claro, sí existen métodos, procesos y procedimientos para llevarlas a cabo, pero tú no hay ningún problema si los modificas y si los adaptas y los cambias de acuerdo a las necesidades que tiene tu empresa. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esta es también una gran diferencia entre la contabilidad financiera y una contabilidad administrativa, porque la contabilidad financiera aquí sí necesita, por ejemplo, reglas de cargo y abono,
O sea, que cuando tú registras una operación, todo lo que cargas también se tiene que abonar. Y siempre tienen que haber asientos contables, cargo y abono. La estructura del estado financiero tiene que ser idéntica y clasificada tal y como es de acuerdo a las reglas y los procedimientos de contabilidad y de acuerdo a las normas de información financiera. Entonces, la contabilidad financiera sí requiere de normas establecidas para que tú lleves a cabo la contabilidad. Más sin embargo, la contabilidad administrativa no, jóvenes, ¿ok? Porque la puedes llevar como tú quieras. Claro, puedes aprender métodos, procesos y procedimientos para llevar o hacer esa contabilidad, que es la que yo te voy a enseñar, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Lo primero, antes que todo, y lo que tenemos que tomar mucho en cuenta también, es la parte de distinguir, primeramente, jóvenes, voy a cambiar en la diapositiva, distinguir, jóvenes, qué es un costo y qué es precisamente un gasto, ¿ok? Me voy a permitir dejar de compartir y voy a mostrar otro libro que se llama Contabilidad de Costos. Y en este caso, jóvenes, les voy a mostrar una teoría que también ustedes las van a encontrar en su antología de lo que es precisamente la contabilidad administrativa y lo que es la contabilidad financiera, que eso les acabo yo de explicar en este momento. ¿Ok? Bien. Este libro ustedes lo pueden consultar también, lo pueden tener como material de consulta y se llama Libro de Contabilidad de Costos de Juan García Caulín. Aquí lo ven en la pantalla arriba, dice Contabilidad de Costos, tercera edición, y lo pueden encontrar en el internet descargándolo y lo ponen Contabilidad de Costos Juan García Caulín y lo encuentran en PDF. Por eso lo estoy utilizando. Y eso también lo pueden utilizar ustedes como material de consulta. ¿Ok? Bien. Ahora bien, jóvenes, lo primero que estuvimos viendo ahorita son estas partes generales de explicar precisamente qué es la contabilidad financiera y qué es la contabilidad administrativa, que es lo que les acabo de comentar ahorita. Ahora, ¿por qué es importante, les digo, la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa? Pues la contabilidad administrativa tiene el carácter de ser usada solamente en forma interna, porque esa contabilidad que se va a generar, que ya les comenté, solamente la van a utilizar las personas que están dentro de la empresa y que se va a crear como uno quiere y de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. La contabilidad financiera, a diferencia de la contabilidad administrativa, la contabilidad financiera es para externos, ¿ok? La contabilidad administrativa es para las personas o los usuarios internos y la contabilidad financiera es para externos porque debe de tener un cierto proceso y se tiene que presentar ante Hacienda porque tienen que hacer sus declaraciones. Ahora bien, la contabilidad entonces que administrativa, que es para usuarios internos, ¿quiénes la utilizan? Pues la utilizan los accionistas, los administradores y los empleados, como aquí vemos. Y eso es para que la gente que está dentro de la empresa se entere y haga la contabilidad para tomar decisiones dentro de la empresa. La contabilidad financiera, jóvenes, se utiliza para personas externas. ¿Para quiénes? Aquí dice que para el gobierno, para el banco en casualidad que te las pida y que son declaraciones también, para los clientes, para los proveedores o para el público en general. Bien, jóvenes. Entonces, ya nos dimos cuenta que también la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa tienen precisamente sus usuarios. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, es muy importante identificar, y les decía yo, jóvenes, qué se utiliza o cómo se utiliza la contabilidad administrativa, perdón. La contabilidad administrativa, como les estaba yo comentando, son cosas adicionales que van a complementar a la contabilidad financiera. Ahora bien, ¿dónde se utiliza más esta contabilidad administrativa? Les decía yo,
Por lo regular la utilizan empresas que requieren detalladamente más operaciones. Les voy a poner cuáles tipos de empresas existen. Existen empresas del sector industrial, del sector comercio y del sector servicio. Las empresas del sector servicio no necesitan tanto una contabilidad administrativa o detallada. ¿Cuáles son esas empresas de servicio? En este caso son las escuelas, son las instituciones bancarias, son los hoteles, los restaurantes, pero esa qué contabilidad administrativa o qué contabilidad detallada quisieran tener, pues por ejemplo en una escuela, cuántos alumnos tienes, cuántas colegiaturas han pagado, pero no es tanta una contabilidad tan laboriosa, ¿sí me entienden? Y es una contabilidad administrativa muy sencilla que en dado caso cualquiera la puede hacer, ¿sí? Y la puedes hacer como tú quieras o diseñarla como tú quieras. En una empresa comercial o en una empresa, pues, continúo con las de servicio, en una empresa, por ejemplo, en un hotel, pues las habitaciones, cuántas habitaciones están ocupadas, cuándo se va el cliente, cuánto te pagó, los servicios que requirió, pues sí puede ser algo más detallado y se utiliza mucho esa contabilidad administrativa. Eso se utiliza mucho, pero no a gran escala y son procesos o procedimientos muy sencillos que hasta uno mismo los puede crear sin necesidad que te los enseñen. ¿Ok? Y tenemos las empresas comerciales. Las empresas comerciales lo que se dedican es a comprar y a vender, o sea, a revender. Y tampoco necesitan una contabilidad muy detallada. Sí puede ser que, por ejemplo, tengas personas que salgan afuera del estado o fuera del municipio y que se vayan a vender a la mejor mercancía. Y entonces ahí a lo mejor necesitan una contabilidad administrativa en donde le lleven precisamente el control de los gastos, cuánto se gastó, en qué se gastó y todo. Pero aparte a lo mejor no puede ser mucha gente, son pocas personas. Pero ahí también se requiere una contabilidad administrativa para controlar esos gastos que se están haciendo y debes llevar un proceso, un procedimiento y todo, ¿ok? Ahora tenemos las empresas industriales, jóvenes. Esas empresas industriales, ¿qué sucede? Las empresas industriales aquí sí tienen una complejidad de operaciones, como cuáles, jóvenes, porque las empresas se dedican a fabricar o elaborar productos y aquí es cuando empieza lo interesante de la contabilidad administrativa. Porque, por ejemplo, las empresas industriales compran materia prima, pero ¿qué tipo de materia prima? ¿Cuánto se gastaron? Además, un producto puede llevar varias materias primas, porque si vas a hacer un mueble, si vas a hacer una silla, lleva madera, lleva clavos, lleva pegamento, lleva pintura, lleva etiquetas, lleva un montón de cosas. Y esa sí necesita una contabilidad más elaborada. Y esa contabilidad precisamente se llama contabilidad de costos, jóvenes, ¿ok? Entonces ahí ya dejamos prácticamente la contabilidad administrativa y ya se requiere otra contabilidad más elaborada y una contabilidad que emigra a ser una contabilidad de costos. O sea, de la contabilidad administrativa sale la contabilidad de costos por necesidad y por detalles. Si me dirán ustedes, entonces, maestro, ¿la contabilidad de costos también tiene las mismas características que la contabilidad administrativa? Sí, porque la puedes hacer como tú quieras, pero esto sí, para llevar una contabilidad de costos, sí debes de llevar un proceso o un procedimiento o una forma de cómo determinar el costo unitario de un producto, cómo determinar o cómo saber cuánto verdaderamente te costó un producto. Y entonces aquí sí se necesitan métodos y procedimientos que debes de aprender nada más para darte idea de cómo calcularlos o cómo sacarlos, porque eso sí resulta ser un poco más laborioso, jóvenes, ¿ok? Y entonces por eso se inventa o se crea la contabilidad administrativa, ¿ok? Y jóvenes, bien. Ahora bien, se crea la contabilidad administrativa y se desglosa como contabilidad de costos. ¿Ok? Bien. Ahora, ya sabiendo que la contabilidad de costos se desprende de la contabilidad administrativa,
yo me voy a enfocar más directamente en la contabilidad de costos, que es la más importante y que se lleva en las empresas industriales. Aquí en la universidad hay licenciaturas, lógicamente, en ingeniería industrial. Y las personas que están estudiando esto, pues les va a servir muchísimo, están estudiando esta licenciatura y les va a servir muchísimo de saber de esta contabilidad, porque esto es lo que llevan las industrias. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Ahora, primero, antes que todo, hay una forma de reconocer verdaderamente qué es un costo y qué es un gasto y qué se va a considerar como costo y qué se va a considerar como gasto, jóvenes. Primero, jóvenes, el costo, ¿qué es? El costo es una inversión recuperable, jóvenes, ¿ok? Dice aquí, el costo para nuestro cometido se considera como el valor monetario de los recursos que se entregan y prometen entregar a cambio de un bien o servicio que se adquiere. En el momento de la adquisición se incurre en un costo, lo cual puede originar beneficios presentes y futuros. Por lo tanto, el costo tiene la característica que te va a generar un beneficio al futuro. ¿Por qué? Porque tú compras el producto con la intención de venderlo. Y por lo tanto, si al comprar algo lo tienes o lo compras con la intención de revenderlo, entonces no se llama gasto, sino se llama costo. Porque este dinero lo piensas recuperar, ¿ok? Por eso adquiere el nombre de costo. Por eso yo les puedo decir que a lo mejor estos lentes que traigo puestos, yo puedo decir a lo mejor me costó. ¿Por qué me costó? Porque lo estoy utilizando para dar mis clases, lo estoy utilizando para mi trabajo y esto es como una inversión porque esto yo lo voy a recuperar después. Pero si nada más los utilizaría para título personal, para mí, como por ejemplo tomo un refresco, entonces no es me costó porque no voy a recuperar ese dinero, es me gasté. Entonces, en muchas ocasiones hay muchas personas que utilizamos el concepto me costó y en realidad cuando tú dices me costó es porque es algo que tú lo vas a recuperar. Si no, es me gasté tanto. ¿Ok? Sí, jóvenes. Por ejemplo, si ustedes fabrican jugos de naranja para venderlos, entonces la naranja me costó tanto el kilo. Pero si tú vas a hacer jugo de naranja para tu desayuno, para mañana, ¿qué dices? No me costó, sino me gasté tanto. Debemos de tomar ya en cuenta ese vocabulario que debemos de ir manejando para que nos demos cuenta verdaderamente el uso que le estamos dando a lo que ya estamos aprendiendo en una licenciatura. ¿Ok? Sí, jóvenes. Ahora, si nos damos cuenta también y podemos reflexionar, jóvenes, que cuando nosotros vamos a comprar en alguna tienda, preguntamos, ¿ay, cuánto cuesta? Y entonces estamos también preguntándolo en forma errónea, porque le estás preguntando cuánto te cuesta elaborar ese producto, en cuánto lo compraste, ¿ok? No en cuánto me lo vas a vender. Entonces, no es bueno decir cuánto cuesta, sino en este caso, cuál es su precio o cuál es su valor de este producto. Porque muchas veces tomamos esta situación erróneamente y la gente que sabe, puedes quedar de cierta manera mal por el hecho a lo mejor hasta que eres ingeniero ya industrial y que vayas y que preguntes cuánto cuesta y yo te digo, ay, pues ese refresco cuesta 5 pesos y tú vas a la caja y le dices, ay, esta persona me dijo que costaba 5 pesos. Ah, sí, pero su precio de venta es de 10 pesos. Ah, es diferente, pero vale 10 pesos. Su precio de venta es de 10 pesos. Su costo sí, por elaborarlo y todo cuesta 5 pesos, pero el precio de venta está en 10 pesos. Eso es para que ustedes también entiendan y el vocabulario que deben de empezar a trabajar para poder identificar estas cosas y la diferencia de un costo y de un gasto. El costo tiene la característica que es una inversión recuperable y el gasto es algo que no vas a poder recuperar. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Que las empresas, de cierta manera,
lo recuperan de una u otra forma. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Y pues bueno, entonces, en una empresa industrial se manejan mucho los costos. Ahora, ¿con qué intención se manejan los costos? ¿O con qué intención se hace este manejo de costos? Para llevar una contabilidad de costos. Y una contabilidad de costos, ¿cuál es? Dice que es un sistema de información empleado para determinar y acumular el control y analizar la interpretación de la información conforme a los costos de producción, ventas, administración y financieros. ¿Ok? En una industria todos son costos. ¿Por qué? Porque todo se va a recuperar. Hay costos de producción, hay costos de venta, hay costos de administración, hay costos financieros. Ahorita les voy a explicar en forma práctica cómo es esto para que me entiendan un poquito más. Ahora, ¿cuál es el objetivo de llevar una contabilidad de costos? O sea, una contabilidad administrativa de los costos que se dan en una empresa. ¿Cuál es el objetivo? Saber cuánto va a costar un solo producto. Eso es lo que hace la contabilidad de costos. ¿Qué más también? Dice contribuir a fortalecer el mecanismo de coordinación y apoyo entre las áreas. ¿Qué significa esto? Hay áreas que si tú las divides, te vas a dar cuenta que áreas son las que ocupan más costos y que ocupan menos costos. ¿Ok? ¿Qué más también por ahí? Generar, ¿cómo se llama? Diferencias entre los costos. ¿Qué significa esto? Generar diferencias es que de cierta manera, al tú ver esas diferencias, es porque a lo mejor uno cuesta más que otro. Y entonces ahí puedes analizar y cómo reducirle el costo de ciertas cosas y tratar de reducirlas porque a lo mejor tú piensas que salió muy caro y dices tú, esto salió muy caro y esto salió muy barato, o esto ya ahora me salió más caro que esto. Entonces, estos costos te permiten visualizar y diferenciar precisamente todo, porque ahora todo lo vas a registrar y al precio del costo que lo tienes, ¿no? Bien, ahora bien, les voy a poner un ejercicio práctico, o no un ejercicio, algo práctico para que ustedes, de cierta manera, jóvenes, lo vean, ¿ok? Ahora bien, lo voy a manejar en una hojita de Excel, ya lo tenemos aquí, y vean, jóvenes, cómo lo voy a ir haciendo. Miren, supongamos que estamos en una empresa industrial, ¿ok? Jóvenes, una empresa industrial, una empresa industrial X, ¿no? Pero fíjense qué pasa en una empresa industrial. Una empresa industrial que hace cosas de madera, ¿ok? Que trabaja la madera. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Bien. Yo en este caso voy a poner como ejemplo una silla de madera. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta primero, jóvenes? Y esto es un proceso o un procedimiento que les voy a enseñar para que manejen bien los costos y ustedes determinen cómo se van a calcular los costos de un producto. Y esto les va a ayudar también mucho a realizar los ejercicios que les estoy encargando y a comprender muchas de las actividades que ustedes van a realizar durante el desarrollo de esta materia. Primeramente, nosotros para poder elaborar una silla necesitamos algo muy importante que es la materia prima. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? En este caso, la materia prima de la silla de madera, ¿cuál sería, jóvenes? La madera. ¿Ok? Valga la redundancia, la madera. Pongan ustedes que de una silla de madera, ojo, al tanteo, es algo así como que lo voy a hacer estimado, ¿no? Pongan ustedes que por una silla de madera, de esas que venden los inditos en las esquinas, pongan ustedes que de madera me gasto 50 pesitos por una silla, ¿ok? Pero ¿qué más necesito, jóvenes, tomar en cuenta y detalladamente para saber cuánto me cuesta elaborar una silla? ¿Qué cosas hay más? Ah, es que la silla no se hace sola. La silla, ¿quién la hace? Una persona. Y esa persona que la hace es la que la corta, la que la lija, la que la pega,
la que le da forma de silla, y eso se le llama mano de obra. La mano de obra tiene la característica de que es el esfuerzo humano que realiza una persona para elaborar un producto, ¿ok? Es el esfuerzo humano. ¿Sí, jóvenes? No lo confundan con sueldo o con salario. El sueldo y el salario se paga por quincena, se paga por mes y no tiene que ver forzosamente con la elaboración de un producto. El sueldo y el salario por lo regular son esfuerzos pero mentales y no físicos. El de la mano de obra es un esfuerzo físico. ¿Ok? Sí, jóvenes. Entonces es la persona que está elaborando el producto y por lo regular se le paga por destajo, de acuerdo a lo que hace, o se le paga por hora. Sí, jóvenes. Hagan de cuenta ustedes que yo a ese señor, por hacerme una silla, le voy a pagar 30 pesos por cada vez que me haga una silla de madera. Digo, estoy poniéndolo al tanteo, jóvenes, ¿eh? Pero ¿qué más necesita una silla? Ya vimos la madera, pero para poderla, ¿cómo se llama? Construir, necesito ponerle clavos, necesito ponerle pintura, necesito ponerle a la mejor pasta, necesito ponerle un montón de cosas. Y ya si queda terminada, necesito que poner barniz, necesito que poner una pintura, necesito que poner una etiqueta, le necesito poner un empaque, si jóvenes, o tal vez para transportarlas un embalaje. Todo eso que yo me gasto, jóvenes, más bien me costeo prácticamente porque no le puedo llamar gasto, va a ser un costo porque lo voy a recuperar. A eso le llaman gastos indirectos de fabricación. ¿Ok? Se le llaman gastos indirectos de fabricación. Ahora, estos gastos indirectos de fabricación, jóvenes, también se le llaman o tienen un nombre que en este caso le llamamos, jóvenes, fíjense bien, les llamamos famosamente conocidos como los GIF, ¿ok? Así se le llaman a los gastos indirectos de fabricación, GIF, a esos accesorios que les ponemos a los productos para que queden como los productos como terminados, ¿ok? Bien, hagan de cuenta que de GIF me llevo como 10 pesitos por cada silla. Lo estoy haciendo al tanteo, jóvenes? Ahora, estas tres cosas que yo les acabo de poner se llaman elementos del costo. ¿Ok, jóvenes? Se llaman elementos del costo. O sea que a la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos se les llama elementos del costo. Ahora, jóvenes, supongamos que si sumo estos tres elementos del costo, que en este caso serían la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos, esta suma se le va a llamar costo de fabricación o también o de producción o también o de elaboración. Tiene varios nombres, jóvenes, ¿ok? Y se los pongo para que no se confundan. Elaboración. ¿Sí, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar ese costo de fabricación, costo de elaboración o costo de producción? Tengo que sumar entonces la materia prima más la mano de obra más los gastos indirectos. Y entonces, de costo de fabricación o de producción o elaboración son 90 pesos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que cuando a ti te digan el costo de elaboración de o fabricación del producto es de 90 pesos, ¿qué vas a pensar tú o qué tienes que pensar tú ya en tu mente con esto? Ah, ya sé qué me está diciendo. Ya está incluyendo ahí la mano de obra, la materia prima
y los gastos indirectos, ¿ok? Ya cuando te digan costo de producción, costo de fabricación, es que ya lleva integrado aquí los tres elementos del costo. ¿Y jóvenes? Bien. Ahora, hasta aquí, eso fue lo que me costó elaborar esa silla de madera. Pero jóvenes, hay algo muy importante que yo no puedo ahorita decir, ay, pues la voy a poner en 90 pesos me costó y la voy a vender tal vez en 100 pesos o en 150 pesos y le voy a ganar 60 o 10 o 15 o 20 o 30 pesos. Y ahorita esto no lo puedo hacer, porque si yo lo hiciera, estaría cayendo en un error que muchas personas que a veces elaboran productos quieren ponerle el precio de un producto determinando el costo de esta manera. Yo le pongo el costo de un producto, me costó 90 pesos, pero no voy a dar en 90 pesos la silla, porque si yo la doy en 90 pesos, no recupero nada, solamente lo que me costó hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Agregarle como que un margen de utilidad y venderla de esa manera. Pero si yo lo hago ahorita, estuviera haciéndolo mal. Por eso luego los procesos o los procedimientos que utilizan muchas personas que fabrican o elaboran productos se equivocan porque el proceso o el procedimiento que están utilizando no es el correcto. Y a veces terminan perdiendo o a veces terminan de cierta manera sí, teniendo más costos que los que no habían pensado. ¿Por qué? Porque no consideraron todos los costos en realidad. ¿Ok, jóvenes? Ahora bien, ¿qué costos me hacen falta? Los costos de distribución o costos de comercialización o comercialización. ¿Ok? Jóvenes, estos costos también pueden ser costos de venta por ahí, ¿no? Pero bueno, son de distribución o comercialización. Estos costos son los que se dan para poner a manos del consumidor este producto. Porque ¿qué pasa, jóvenes? Que a lo mejor tú llegas a vender este producto y lo vendes tal vez por Mercado Libre y lo tienes que mandar y le tienes que cobrar a la persona el flete, porque si no se lo cobras y todavía se lo diste a precio de costo, vas a salir perdiendo tú, ¿ok? Entonces es necesario que ustedes sean conscientes de estos procesos, de estos procedimientos que todo. Además, los costos de distribución a lo mejor vienen a ser la propaganda y la publicidad, ¿sí, jóvenes? La renta en la cual vas a vender tus productos y ahí se van a quedar los productos exhibidos, ¿ok? Hay muchas cosas que entran dentro de los costos de comercialización o distribución. La persona o la secretaria que está haciendo los pedidos, ¿sí, jóvenes? La que hace tal vez la factura, ¿ok? Bueno, pues ahí están los costos de distribución. Los costos de distribución, hagan de cuenta, digo, estoy haciendo el tanteo, por cada silla son 15 pesos, ¿ok, jóvenes? Eso es, lo estoy haciendo así de al tanteo, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué más por ahí tengo de costos? Yo ahorita tampoco pudiera vender el producto de 90 más 15 pesos, venderlo en 105 pesos. Aquí estaría también, jóvenes, equivocado. Porque ¿qué me hace falta más? Otros costos que se le llaman costos administrativos. Y dirán ustedes, ¿cuáles son esos costos administrativos, profesor? Bueno, vas a tener una persona, a un supervisor, que esté supervisando a la gente que trabaja. Vas a tener a un gerente general que esté trabajando en la empresa o un administrador. Vas a tener a supervisores, vas a tener una secretaria y entonces también les tienes que pagar dinero. Y esos son costos administrativos, ¿ok? Y eso que les vamos a ponerle como 25 pesitos de costos administrativos por cada una de las sillas. Claro que costos administrativos hay mucho más y que ustedes los van a tener que ir identificando dentro de la empresa que está, pero tienen que tener las características que esos costos se dan solamente en el área administrativa y no tienen nada que ver con la producción. ¿Ok? Si jóvenes, por ejemplo, la renta, la luz, el internet, el teléfono, ahí son costos administrativos. ¿Ok? Siempre y cuando sean de la oficina. Ahora bien, todavía hay otros costos. Son costos financieros. ¿Ok? ¿Cuáles son esos costos financieros? Lo financiero tiene que ver con intereses,
tiene que ver que pagas intereses y de cierta manera, ¿qué puede pasar? ¿En dónde pagas intereses? Tal vez yo para comprar la madera tuve que pedir un crédito y por ese crédito me están cobrando intereses y por lo tanto yo tengo que pagar una cierta cantidad de dinero. Si yo tengo una cuenta bancaria y es de la empresa, me están cobrando intereses también, ¿no? Y por lo tanto van a costos financieros. Pongan ustedes que de costos financieros son 5 pesitos. Vamos a ponerle ahí. Digo, acuérdense que esto lo estoy haciendo estimado. Por cada sillita, se pagan 5 pesos de costos financieros. Esto ya tengo que hacer todavía otra contabilidad administrativa más detallada para saber cómo llegamos a esos 5 pesitos, ¿eh? Ahora bien, ¿qué otros? Hay también otros costos, jóvenes. Otros costos que a veces se dan dentro de la contabilidad de costos. ¿Y cuáles son esos, jóvenes? Ah, que llega el de la basura y tengo que darle su propinita. Que agarro un taxi, que pago un camión, y esos son otros costos, ¿sí, jóvenes? Y por lo tanto, también le voy a poner 5 pesitos de otros costos. Ya aquí si se dan cuenta ustedes, ahora sí ya sería mucho que se me haya pasado algún pesito o algún costo para elaborar ese producto. Ojo, insisto, esto se da en las industrias. Ahora, jóvenes, pongamos atención a esto. La suma de todo esto, la suma nos da igual a lo que es el costo total o costo de la venta. ¿Ok? Ahora sí es el costo en el cual yo voy a vender mi producto. Entonces, jóvenes, que se les quede grabado también esto para que se les pueda facilitar mucho mejor los ejercicios y comprender mejor las teorías que existen en la contabilidad de costos. Jóvenes, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los 90 de los costos de fabricación o de elaboración, voy a sumar los 15 de los costos de distribución, voy a sumar los costos administrativos, voy a sumar, a ver, creo que lo estoy haciendo mal, voy a regresarme, voy a sumar los costos de elaboración y fabricación, voy a sumar los costos de distribución, voy a sumar los costos administrativos, voy a sumar los financieros y voy a sumar los otros costos. Y en total, ya se dieron cuenta en cuánto me sale una silla. Elaborar una silla con todos esos costos, 140 pesos. Y fíjense, yo ya la quería dar en 90 pesos, ¿no? No consideré otras cosas más. Imagínense todo lo que estaría yo perdiendo, jóvenes. Imagínate que tú decides darla en 90 pesos y dices, ay, la voy a dar en 150. Y tú estás creído que le vas a ganar 90, 150, son 60 pesos de diferencia. 60 pesos voy a ganar porque la voy a dar en 150. Mentiras. Si no consideraste todos los costos, jóvenes, tú estás perdiendo esa cantidad de dinero porque no consideraste todos. Y si la das en 150, lo único que estarías ganando, ¿cuánto es, jóvenes? 10 pesos. Por eso es muy importante llevar una contabilidad de costos, una contabilidad administrativa bien detallada de todos los costos que existen en una fábrica. Porque si no, esto al momento de querer vender un producto, a lo mejor en lugar de ganar, le estás perdiendo y ni cuenta te has dado. Y eso es a veces que algunas empresas por eso fracasan, ¿ok? Porque no calculan bien sus costos y al rato el margen de utilidad que tienen es muy pequeño, o al rato ni utilidad tiene y no saben ni en qué fue, porque no calcularon bien sus costos. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Yo a este precio de ninguna manera estaría dando la silla. Estoy hablando precio, ¿eh? No estoy hablando de costo, porque eso ya es un costo. ¿Qué le tengo que agregar? Un margen de utilidad. ¿Ok? Un margen de utilidad. Ahora bien, ese margen de utilidad, ¿cómo lo puedo sacar? Lo puedo sacar de diferentes formas. Les voy a poner una primera forma, que es en base a los costos. Sí, jóvenes, eso es en base a los costos, es como se determina la utilidad. Sí, ¿por qué? Fíjense bien. Yo aquí, ese margen de utilidad, lo voy a calcular, jóvenes,
Porque tal vez a lo mejor a mí se me antojó como empresario, yo hice esa silla y yo digo, yo le quiero ganar un 50% a esa silla. Como empresario, ¿eh? Y eso se llama basado en los costos. Porque yo veo que mi silla es de calidad, está muy bonita y vale la pena. Y yo le voy a poner el 50% en base al costo. ¿Cuál sería el 50%? Ah, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo saco ese 50%? Le pongo igual, los 140, los multiplico por 0.50, que sería el 50%, para sacarle el 50%. Y me dio, jóvenes, a 70 pesos. Entonces, mi margen de utilidad es de 70 pesos, pero fue en base al los costos, que eso también a veces se nos olvida para determinar el precio de venta de un producto. En base a los costos, fíjense bien, para determinar el precio de venta. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, ¿cuál sería entonces el precio de venta? Le voy a agregar entonces, ¿cómo le hago? Sumo lo que me cuesta el producto más el margen de utilidad. Y ahora sí, jóvenes, tenemos el precio de venta. ¿En cuánto voy a dar esa sillita de madera? En 210 pesitos. Claro está, si entro en la negociación con la persona y, ay, no, pues déjamela en 200, pues ya no voy a ganar 200, ¿verdad? Voy a ganar 60 pesitos. ¿Sí, jóvenes? Pero aún así tengo un buen margen de utilidad. Y si se la quiero dar en 190 pesos, pues nada más le voy a ganar cuánto, ¿no? 60 o 50 pesitos y así sucesivamente si le quiero seguir haciendo descuentos, ¿ok? Nada más que sí, no se lo puedo dar en 140 pesos porque no estaría ganando nada, ¿ok? Bien. Ahora, ¿de qué otra forma le puedo poner un precio de venta al producto? Y esto es en base a la competencia. ¿Sí, jóvenes? Esto es para determinar el precio de venta. En base a la competencia, ¿cuál es, jóvenes? Escuchen bien. Esto yo voy a ir a varios centros comerciales donde vendan a la mejor sillas de madera o a las esquinas donde están otras demás personas eh, que vendan este tipo de sillas y les voy a preguntar con cuánto lo venden. Y a lo mejor por ahí unos me van a decir, no, yo lo vendo en 150, no, yo lo vendo en 250, yo lo vendo en 300. No sé si se han dado cuenta que por ahí hay mucha gente así que les da diferentes precios. Nada más vayan a los mercados. ¿Y qué pasa? Eso es en base a la competencia. Dices tú, no, pues uno a 180, otro a 300. Yo creo que en promedio como en 220, ¿no? O 240, ¿no? Porque uno le da 80, otro le da en 200, otro le da en 150, y he visto uno hasta lo dan en 300 pesos. Yo lo voy a poner así como el precio de competencia, saco un estándar, digo 240 baros. En ese precio más o menos oscilan y ese precio más o menos vi las estas. ¿Y qué es las sillas? Perdón. Y le pongo los 140. ¿Cómo determino entonces mi precio de venta basado en la competencia? A través de diferencia. ¿Cuál sería determinar el margen de utilidad? Aquí es diferente. Aquí le voy a poner el precio de venta menos lo que me cuesta. ¿Sí, jóvenes? Menos el costo. Y mi margen de utilidad sería de 100 pesitos. ¿Pero por qué lo tuve de 100 pesos, jóvenes? Porque precisamente yo lo puse en base a la competencia. ¿Sí, jóvenes? Ahora, hay otra forma de ponerle también el precio en base a la oferta y demanda. ¿Qué es esto a la oferta y la demanda, jóvenes? En cuanto a la oferta y la demanda,
podemos encontrar, si han oído hablar, del punto de equilibrio del mercado. Esto es que haces una encuesta en el mercado y le preguntas a las personas, oye, mira esta silla, ¿como cuánto me podrías dar por ella? Haces una encuesta y la gente te va a decir, y tú le pones el precio, ¿no? Y te va a decir la gente, no, pues yo te daría 180 pesos por la silla. No, pues yo como 200. O yo entre 180 y 200 pesos. Dices tú, para no errarle, 190. Eso me lo compraría a las personas porque ya les pregunté. Eso fue por preguntas y eso es de acuerdo a la oferta y la demanda. Claro que los que demandan son los consumidores y en cuánto lo puedes ofrecer tú. Tú lo máximo lo estabas dando en 210 pesos. Tú le vas a poner, de acuerdo a la oferta, ni muy caro ni muy barato, 190 para que se venda y no se me quede nada, ¿no? ¿Ok? 140. Y también, ¿cómo determino la utilidad? Igual, el precio de acuerdo a la oferta y la demanda, menos lo que me cuesta el producto. Si es de acuerdo a la oferta y la demanda, yo nada más estaría ganando 50 pesos. Ahora me dirán ustedes, maestro, ¿cuál sería lo ideal? Pues esto es dependiendo del comportamiento de los productos. ¿Por qué? Porque si tú haces un producto único, nuevo, exclusivo, te puedes ir a agarrar tu método para ponerle el margen de utilidad, te puedes ir basado en el costo. ¿Por qué? Porque nadie hace cosas iguales que yo. Yo las hago diferentes, las hago bonitas, las hago con calidad y yo le doy el precio que yo quiera. Yo le voy a poner el margen de utilidad, perdón, que yo quiera y el precio, lógicamente, que yo quiera. Y nadie me va a cuestionar porque nadie las hace igual que yo ni tiene lo mismo que yo. Esa es la ventaja de cuando tienes productos de ese tipo. Pero cuando haces productos que tienen mucha competencia, ahí empieza el problema, porque forzosamente te tienes que basar en tu competidor. Y entonces ahí es cuando utilizas en base a la competencia. Y en base a la oferta y la demanda, hay algunos productos que se comportan así, que el consumidor a veces no los quiere comprar si están muy caros. Y entonces tendrás que adaptarte a las condiciones de ese mercado. ¿Sí, jóvenes? En este caso, si ustedes observan, esta clase te ayudó a identificar precisamente esos costos. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Ahora, el haber yo hecho esto que yo te expliqué, viene en una teoría que voy a dejar ahorita de compartir y la vamos a ver en el libro también de costos de Juan García Caulín. Ahorita me voy a remontar a ese tipo de teoría y me voy a ir otra vez a este libro. Como ustedes verán, ya me posicioné otra vez con la teoría. Y ahora, ¿por qué quería decirles? Porque los costos tienen diferentes clasificaciones. ¿Sí, jóvenes? Y los costos se clasifican de acuerdo a cómo tú los manejes. Tú los puedes manejar como tú quieras, pero esos costos o el procedimiento que tú quieras utilizar, pero tiene su nombre. Yo en este caso hice este proceso o este procedimiento que yo hice, jóvenes, lo hice de acuerdo a la clasificación en función a que se incurren los costos. Vean ustedes que esto fue en función a lo que se incurren los costos, porque saqué costo de producción, porque saqué el costo de venta o costo de distribución, porque saqué costo de administración, porque saqué costo financiero, que también se le pueden llamar gastos, pero estos se le pueden llamar gastos si estoy en una empresa comercial. Pero si estoy en una empresa industrial, no le puedo llamar gasto, le llamo costo. Solamente costos se les llaman cuando estamos en una empresa industrial. Pero cuando estamos en una empresa comercial, no se le pueden llamar costos porque no estamos elaborando productos, solamente los estamos comprando y vendiendo. Y todo lo que estamos generando para poderlo vender es un gasto. Que de cierta manera, este gasto, algunas empresas ya todas lo recuperan. Pero en este caso yo usé una clasificación o una función en base, una clasificación de los costos en base a su función. O sea que lo que yo hice aquí, jóvenes, fue en base a su
función. ¿Sí, jóvenes? Lo hice en base a su función. ¿Sí? Clasificación en base a su función. Y de esa manera yo puedo llevar un control de mis costos. ¿Sí, jóvenes? Está muy detallado y eso, pues, puede servir. Pero hay otras clasificaciones. Me voy a remontar otra vez a esas teorías. Y aquí viene otra clasificación. Dice, clasificación, dice el periodo en que se va a hacer el estado de resultados. Eso está un poquito más difícil. Voy a agarrar uno más facilito. De acuerdo al comportamiento con respecto al volumen de su producción. Voy a dejarlo así y ahorita se los voy a explicar. Conforme al comportamiento del volumen de su producción. Fíjense bien, ahora lo voy a hacer de acuerdo al comportamiento del volumen de su producto. ¿Ok? El comportamiento de acuerdo al volumen de su producción me dice, no manejes tantos costos, solamente maneja costos variables y costos. ¿Sí, jóvenes? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Que nada más vamos a manejar dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. ¿Ok? Dirán ustedes, profe, ¿cómo se maneja esto? Bueno, pues vamos a ver el significado de los costos variables. No voy a estar cambiándome ahorita de uno a otro, yo se los voy a decir. Los costos variables, fíjense bien, su concepto es que voy a considerar como costos variables todos aquellos costos que de acuerdo al volumen de la producción van a ir variando. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que si compro más, que si produzco, perdón, más, tengo más costos. Pero si produzco menos sillas, tengo menos costos. O sea, voy a comprar menos materia prima, voy a pagar menos mano de obra y voy a pagar menos gastos indirectos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿esto qué significa? Que esto es un costo variable, porque varía de acuerdo al volumen de la producción. Esa es la característica principal de un costo variable. Y ya no le voy a llamar materia prima, mano de obra, ya no le voy a llamar así, sino ahora le voy a llamar costo variable. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que entonces mis costos variables, cuando me digan costos variables, ¿qué tengo que entender yo? Entonces cuando dicen costos variables, ¿qué tengo que entender yo? Me está hablando de la materia prima, de la mano de obra y de los gastos indirectos. ¿Pero por qué? Porque la materia prima, jóvenes, si yo de cierta manera produzco más, tengo que comprar más materia prima. Si produzco menos, tengo que comprar menos materia prima. Por eso se llaman costos variables. Y no quiero que los confunda con que cambian de precio. Eso no es de acuerdo al volumen de su producción. ¿Ok? Igual la mano de obra. La mano de obra, ¿qué característica tiene? Pues que pago más mano de obra. Si jóvenes, si se hacen más productos y pago menos mano de obra, si hago menos productos. ¿Ok? Si jóvenes, ahora, en este caso, voy también a ver los gastos indirectos, lo que son los GIF. ¿Ok? Si jóvenes, los GIF también están relacionados con la producción porque voy a comprar etiquetas, voy a comprar voy a pagar, ¿qué más de los gastos indirectos? Voy a ponerle más barniz, voy a ponerle más clavos. Entonces, están relacionados con la producción, ¿ok?
Los costos variables están relacionados directamente con la producción. ¿Por qué? Porque si produzco más, compro más. Si produzco menos, ¿cómo se llama? Compro menos. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Y entonces a eso les llamamos costos variables. Ya no le vamos a llamar mano de obra, materia prima o gastos indirectos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir también, jóvenes? La contabilidad de costos a veces también se nos dificulta entenderla, jóvenes, porque no nos dan esta explicación. Entonces, si ustedes concluyen y ven, entonces los costos de fabricación y costos de producción o elaboración son los mismos que los costos variables, sí. ¿Ok? O sea que son los mismos, sí, nada más que tienen un nombre diferente. Por lo tanto, jóvenes, mis costos variables, ¿de cuánto serían si yo saco el total? De 90 pesitos, porque es la suma de todo esto. Entonces, mis costos variables son iguales a mis costos de producción, de fabricación o elaboración. Sí. Nada más que se llaman de otra manera, pero están integrados así. Por eso luego, cuando agarramos un libro de costos o cuando estamos manejando costos, jóvenes, no entendemos. Y esta clase para ustedes, la verdad, es buenísima. Ojalá la vayan a ver bien. Y si no, repítanla y repítanla, jóvenes. ¿Ok? Ahora, tenemos los costos fijos. Esos costos fijos, ¿qué característica tienen? Fíjense bien, y es de acuerdo al volumen de la producción. Estos costos fijos, ¿qué característica tienen? ¿O qué deben de entrar ahí? Aquellos costos que independientemente se produzca o no se produzca, se tienen que pagar. ¿Sí, jóvenes? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, yo tengo que pagar la renta independientemente produzca o no produzca, venda o no venda. Esos son fijos. La renta, la luz, el teléfono, los costos administrativos, los sueldos y salarios, los intereses, todos los costos administrativos, todo lo tengo que pagar independientemente que se produzca o no se produzca. Y además, esos no están relacionados directamente con la producción. Y entonces, ¿esto qué quiere decir, jóvenes? Que entonces jóvenes, tenemos que nuestros costos, fijos son jóvenes, eh, ahorita que le ponga, aquí lo estoy poniendo, son todos los que tenemos aquí, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Aquí está. Son tanto los gastos administrativos, los costos financieros, ¿sí? Y esto, de cierta manera, jóvenes, todos serían costos fijos. ¿Ok? Sí. Voy a hacer para acá porque casi no se ven. Y tenemos otro costo. Aquí está también los otros costos. Son costos fijos. De tal manera que mis costos fijos, ¿cuáles serían, jóvenes? La suma de este no, perdón, este no. Este más los 25, más los 5, más los 5. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? En este caso serían 50 pesos de costos fijos. Son todos estos los costos fijos. Este lo voy a borrar, chicos, porque me equivoqué. Este no. Este es de acá. Este sí de plano. Le voy a poner aquí la flechita para que no se me vayan a equivocar. Este no es fijo. Este recuerden que todo es variable, que son precisamente estos que están acá. ¿Ok? Sí, jóvenes. De tal manera, jóvenes, que si yo sumo mi costo fijo más mi costo variable, ¿en cuánto me va a dar? Fíjense bien, sumo mi costo fijo más mi costo variable y me da 140. ¿Esto es igual a qué? Al costo que, jóvenes. Si se dan cuenta, esto es igual al costo que, al costo total. La suma del costo fijo más el costo variable me va a dar como resultado costo total o costo de venta, o costo de la venta. ¿Ok? Jóvenes, el costo de la venta, pues son 140. ¿Sí, jóvenes? Y eso es otra clasificación. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Eso ahorita si lo dejo de proyectar y me voy a la teoría,
Todos se los estoy relacionando con la teoría. Miren, aquí dice, los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, y aquí tenemos los costos variables. Los semifijos, sí léanlo, pero yo nada más les puse costos fijos y variables. Ahora, también tenemos otra clasificación, que en este caso pueden ser los directos y los indirectos, pero esto sí, ya no se los voy a poner, pero porque prácticamente es lo mismo. Si lo leemos, ya lo vamos a entender. Y fíjense bien, nos dice, de acuerdo a su identificación, hay costos directos y hay costos indirectos. Entonces, ¿qué les va a sonar esto? Fíjense bien, leyendo esta teoría. Dice, de acuerdo a su identificación, los costos directos son aquellos costos que se pueden identificar y cuantificar plenamente con el producto terminado o áreas específicas. Y los indirectos son aquellos costos que no se pueden identificar y cuantificar plenamente con los productos terminados. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que los directos son variables y que los costos indirectos son fijos, porque los costos indirectos no están relacionados con la producción y los costos variables sí. Entonces, ¿es lo mismo un costo fijo que un costo, lo mismo un costo variable? ¿Es lo mismo que un costo directo? Sí. ¿Un costo fijo es lo mismo que un costo indirecto? Sí. Nada más que las empresas lo llaman o lo adoptan de diferente manera. Y es por eso que yo les decía que la contabilidad de costos o las contabilidades administrativas las puedes hacer como tú quieras, porque les puedes llamar como tú quieras. Nada más que existen nombres específicos para que se entiendan. Entonces tú los puedes utilizar en las empresas con el nombre que tú quieras, pero siempre el proceso y el procedimiento siempre va a ser los mismos. Si yo sumo los costos directos más los costos indirectos, me va a dar el costo total del producto. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Esto nos va a servir muchísimo, jóvenes. Ya esta parte que les acabo de plantear nos sirve de mucho, jóvenes, para comprender precisamente cómo se manejan los costos dentro de una empresa. ¿Sí, jóvenes? Bien. Para la próxima clase estaré explicando un tipo de ejercicio, jóvenes, para que podamos utilizar este método que les acabo de hacer para poder resolver ejercicios posteriores. ¿Sí, jóvenes? Espero que les haya gustado. Recuerden que estoy a sus órdenes al 2291 68 59 55 o a mi correo emimora71@hotmail.com. Cualquier cosa, jóvenes, estoy a sus órdenes. Nos vemos después. Muchas gracias.